Adolfo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias. Con el gusto de saludarte, Luis. ¿Qué le pasó a López Obrador que ya no le creen? Bueno, yo honestamente no le creo que esté contagiado. No es un dogma, pero ¿qué fue lo que sucedió, Luis? Sí, bueno, creo que independientemente de que se le desee lo mejor al presidente, como a cualquier otra persona contagiada de COVID en México o en cualquier parte del mundo. Así es. Aquí el asunto es que pues el presidente se ha esforzado, y su gobierno, por perder credibilidad, y esa credibilidad se ha perdido por lo que dice en las conferencias. El presidente, lo que dice en las conferencias y lo que el presidente viene diciendo desde hace muchos años, desde que era candidato y líder político, cuando él argumenta que hubo fraude en 2006 y que hubo fraude el día de la elección, pues nunca lo probó y no pudo sustentar nada de lo que él decía. Entonces pues desde ahí yo te diría, ahí llamó la atención de varios, incluyéndome a mí, que pues veíamos que el presidente no tenía evidencia de algunas cosas que menciona, y sobre todo también me parece que hay cuestiones que el presidente no conoce o no domina. Hay cuestiones de economía que el presidente no sabe, hay cuestiones de políticas públicas que el presidente no sabe, que independientemente de que eso sea alarmante o preocupante o no, pues no puede salir a dar una conferencia de prensa todos los días si no cuentas con la información necesaria. Entonces, claro, creo que es un ejercicio que a lo largo de estas 540 conferencias que van del presidente López Obrador, pues se ha reforzado y ha quedado evidente para todos que la falta de información o de sustento en lo que dice no solo impide que lo que dice el presidente sea publicado en medios serios o medios con audiencia, sino especialmente daña y deprecia el valor de la palabra del mandatario. Se devaluó él mismo porque, como dices, sale a dar conferencias sin una aparente preparación, y digo, sería difícil en todo caso estar todas las tardes preparándose para el día siguiente enfrentar una conferencia matutina, y entonces a qué hora gobierna, a qué hora hace su trabajo como presidente, como mandatario. Él sale, y creo que él mismo lo dijo en alguna conferencia, dice, yo salgo y conforme se me van viniendo a la mente y conforme van preguntando voy contestando, y eso habla de una falta de preparación y de tener los datos precisos, concisos, como para, pues como tú bien dices, no estar dando datos que no son, vamos a decirlo así, que no se pueden verificar, para no decir que son mentiras. Exacto, sí, sobre todo creo que es improvisación tal cual, que el presidente, bueno, pues cree que no es necesario contestar la pregunta, y que pues todo lo que él diga, porque es el presidente, entonces va a ser validado por los medios de comunicación. La prueba está que pues no se publica pues la gran cantidad, la gran mayoría de lo que dice pues no es noticia. Entonces creo que ahí es donde está la duda, la especulación. El presidente no debe, y sus seguidores no deben molestarse por eso, sino más bien porque la fuente más importante de información, que es el presidente de la República, no tenga la información suficiente para sustentar lo que está diciendo. Creo que eso es más preocupante para todos, no nada más para los que estén contra el presidente o los medios de comunicación. Así es, y más allá de que también no tiene los datos, son las contradicciones a su propio equipo de trabajo. Verbigracia, cuando López-Gatell dice el jueves de la semana pasada que no se va a permitir que los gobiernos estatales apliquen las vacunas porque se rompe con el Plan Nacional de Vacunación, que está tan bien estructurado y elaborado, y al día siguiente, el viernes, el presidente en la conferencia matutina dice, sí, vamos a permitir que los gobiernos adquieran las vacunas y las apliquen. Y entonces, ¿dónde quedó López-Gatell? Habla de que no hay una política ni de comunicación, ni de acuerdos previos, no existe una estructura gubernamental, y como que son chispazos que se le vienen al presidente, decir, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer lo otro. Y yo creo que hay antecedentes respecto de eso muy claros. El asunto de la rifa del equivalente del avión, que el presidente dijo en un inicio que se rifara el avión, cuando dijo que se iba a vender y no se ha vendido. En fin,
son momentos del presidente que le gustaría pensar que tan fácil es el poder como para hacer todo ese tipo de afirmaciones, pero pues no es real. Entonces, pues la verdad es que a mí no me sorprende en concreto. Yo creo que lo hemos venido denunciando y señalando desde desde el minuto 1 de las conferencias, pero lo que sí es preocupante es que tenga consecuencias de decisiones de gobierno que están afectando a cientos de miles de personas todos los días. Así es, y por lo cual incluso se pensaba, ya decían algunos actores políticos que buscaban la manera de denunciarlo por un genocidio. Luis Estrada, ¿cuántas afirmaciones no verificables o por no decir mentiras ha señalado el presidente en estos más de 2 años de gobierno? Nosotros llevamos contadas 42.600, un poco más de 42.600, y pues bueno, claramente el presidente incurre más en ellas, tanto más duran las conferencias, es decir, entre más duran las conferencias, más afirmaciones se dicen sin sustento, y pues yo creo que ahí es donde está el principal error de comunicación, porque pues a fin de cuentas no son trascendentes, no se pueden publicar en medios serios, y el darle la palabra a medios, entre comillas, digitales, que no tienen audiencia, que no tienen patrocinadores, que no se sabe ni siquiera cuál es su tiraje o su impacto, pues eso disminuye la fuerza del mensaje del presidente, cuando pues él lo que pensaría es que debiera ser más expuesto y más multiplicado. Yo creo que el presidente ha perdido una gran oportunidad, todos los días la pierde, en decir qué es lo que importa para su gobierno, cuáles son los avances de lo que él llama la cuarta transformación, y se ha dedicado a, pues, quizá cansado también de hacerlo, se ha dedicado más a criticar a otros tiempos y a otras personas sin tener ningún impacto real, ¿no? No ha tenido impacto alguno, comentábamos en algunas otras charlas, dices, él hace su conferencia, pero los medios de comunicación salen con otro tema. Por ejemplo, Reforma, pues ha sido muy, no ha sido severo, ha sido demasiado realista con el gobierno de López Obrador y lo ha ido exhibiendo, y pues no toman precisamente lo que tú comentas, las afirmaciones que le hacen sus conferencias de todos los días, de lunes a viernes. Sí, pero son cada vez más medios, me parece que el Universal, el Reforma, y sobre todo yo creo que lo que más le molesta al presidente son los medios internacionales, que obviamente tienen criterios mucho más estrictos que varios de los medios en México, y que pues de alguna u otra forma señalan que el presidente no está haciendo bien su trabajo, que está mintiendo, que no hay evidencia en lo que dice, que el gobierno no está avanzando bien, pues eso también es evidente. Entonces, todo eso creo que pues es una muestra del nivel de frustración del presidente, y que en lugar de corregir, refuerza su apuesta, un poco como lo que vimos ya con Donald Trump, y que pues después de ver el resultado de lo que sucedió en Estados Unidos, pues me parece que deberían corregir, pero todo parece indicar que la apuesta es la misma, aunque haya perdido, ¿no? Así es, incluso hablando de esa ausencia de comunicación y de esa línea que debería de establecer de mando y de delegar responsabilidades, el día lunes, el día de ayer, cuando la exministra de la Corte y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comienza a informarle a la nación sobre el estado que guarda el país, le preguntan a la señora dónde está el presidente y no sabe dónde está, y su vocero es el que sí sabe en dónde se encuentra. Y esto, Luis Estrada, pues habla de un hombre al que no le interesa que nadie brille, que nadie sepa más que lo que él quiere decir, y su secretaria de Gobernación, que en el pasado eran los hombres, el funcionario más informado, no saben ni siquiera dónde está el presidente. Esto habla de un gobierno que no está conectado. Sí, te habla también de una falta de coordinación de la Dirección de Comunicación Social. Yo creo que
como en otros países, quien debiera dar las conferencias de prensa en ausencia del presidente es el vocero, pues para eso se llama así, pero pues no, ni siquiera, ¿no? Creo que también eso demuestra la falta estratégica y el análisis del problema, y pues yo te diría falta de pericia en cómo resolver la ausencia del presidente, que también se ve que no estaban preparados, ¿no? Así es. Luis Estrada, te pregunto y dime si lo puedes responder y si sería lo correcto, hacer un juicio sobre el señalamiento que hizo el presidente de la República ahora en su gira fue en San Luis Potosí, cuando dice que México va a crecer entre un 4 y un 5% en este año. Y la pregunta que te hago, si la puedes responder, es basado en lo que sucedió en el 2020, que fue un mal año, al cual no le podemos atribuir al presidente que haya llegado el COVID, pero sí las decisiones que tomó, y un 2019 en donde no hubo crecimiento. ¿Crees que esta declaración del presidente vuelva a ser un dato más sin que tenga sustento para poder crecer el país? Bueno, no olvidemos que venimos de un año de decrecimiento que se aproxima al 9%. Entonces, realmente el crecimiento es muy pobre en comparación con lo que sucedió el año pasado. O sea, no es porque ya se recuperó y ahora sí ya estamos creciendo a 4. Bueno, hay que recuperar los 9 que se perdieron el año pasado, más el 0 del 2019, más el 0 de la última parte del 2018. Entonces, en realidad hay un déficit de crecimiento cuando el presidente dijo que íbamos a crecer a 4% en toda la administración, al doble de lo que él llama el periodo neoliberal. Entonces, pues independientemente que se pueda o no, lo que está ocultando el presidente es que en realidad venimos de un rebote y que la recuperación económica está siendo mucho más lenta que en otras crisis recientes en México, y que pues obviamente eso tiene que ver con las decisiones de política pública que ha tomado el presidente desde el inicio. Independientemente de la crisis de COVID-19, hay ejemplos internacionales, cualquiera puede buscarlos en cualquier noticiero, en cualquier periódico del mundo, y ver cómo otros países han reactivado sus economías y con qué herramientas, mismas que el presidente ha dicho que no necesitan, y que el modelo de México, siendo único, otros países lo copiarían, no lo han hecho, y eso pues también es muestra de un error que el presidente pues tratará de minimizar, ¿no? Este presunto optimismo de crecimiento del 4 al 5%, al cual desde luego nadie nos negamos, ni a que el señor esté bien de salud, sería nada más como decir, no, traía 0 pesos en mi bolsa, hoy me entró 1 centavo o 1 peso y significa que tuve un crecimiento. Pero en base a lo que me comentas, tendríamos primero que recuperar lo del año pasado y lo del antepasado para decir, ahora sí hay un crecimiento. Ese sería el piso para poder medir. No, más bien yo creo que la analogía se debe de entender como si hubiéramos bajado 9 escalones, sí, y luego decimos que subimos 4. Bueno, pues seguimos todavía 5 abajo. Seguimos 5 abajo. Y aparte dijimos que íbamos a subir 4 cada año. Ya. Y el primer año no subimos, el segundo año no subimos, y el tercer año, que es pues tenemos que recuperar los que dijimos que íbamos a estar. Entonces, más bien es ese déficit que existe respecto del crecimiento en México, ¿no? Esa analogía es muy buena, Luis Estrada Estrafón, la voy a tomar. Es como bajar 9 escalones y luego subimos 4 y dicen, pues sí, pero sigues estando 5 abajo, aunque hay más los 4 que dijo que íbamos a crecer el primero y el segundo año, ¿sí? Que ya deberíamos estar en el primer piso, y lo cual no es cierto. Luis Estrada, en el caso de las vacunas, en donde dice que Pfizer y luego que Moderna, que CanSino, y todo eso se desdibujó, y ahora nos salen con que la vacuna Sputnik, la rusa, después de que platicó con Vladimir Putin, nos dicen van a llegar creo que 24 millones de dosis para vacunar a los mexicanos. No dicen ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero nuevamente hay una información simplemente de esperanza cuando ya nos habían dicho que iban a llegar. Este es otro dato que resulta falso
de las pasadas y que ya no pensamos que sea cierto la llegada de las vacunas Sputnik? Pues no sabemos, y sobre todo el asunto de las otras vacunas que no son ni Moderna ni Pfizer es que no están aprobadas aún, así que pues quizás seamos experimento de las vacunas china y rusas, y es que todavía no están aprobadas, ¿no? Porque además la comunidad científica internacional dice, pues no han entregado el famoso protocolo número 3 para saber si las vacunas a quién se aplican, a qué grupo de edad, etcétera. O sea, hay demasiados datos, pero ya no lo están dando por bueno. Bueno, por lo menos dice el secretario de Relaciones Exteriores que ya tenía, ¿cómo le dijo al presidente? Misión cumplida. Ah, sí. Y no tenemos, y pues ¿cuál misión? No, o sea, no tenemos nada, la realidad es que no tenemos nada. Exacto. Luis Estrada, finalmente, el que perdió la oportunidad para creerle al presidente si estaba contagiado de COVID, independientemente de que esté o no esté, la solidaridad y el deseo de que el señor esté recuperado, que esté sano, porque no nos conviene un presidente enfermo. El señor perdió la oportunidad de oro porque ya no le creemos a un presidente. Creo que ese es el fondo del asunto, ya no le creemos al presidente. Sí, creo que ese es el... Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué más. Nosotros no esperamos que sucediera esto para señalar que el presidente no tiene sustento lo que dice en las conferencias. Como te decía, desde que era candidato, por lo menos a 2006, estamos hablando ya de 14 años, de 15 años casi de carrera política, en los cuales no está diciendo la verdad, pero pues ahora obviamente apremia y es cuando llama más la atención, ¿no? Porque trascienden sus declaraciones tratándose del presidente de la República. Dice, un candidato, pues de candidato es la chamba, mentir, ofrecer lo que nunca va a cumplir, pero de presidente es diferente. Exacto. Grave la posición a la que se subió el presidente López Obrador, porque ya no le creemos, mientras que el país navega en aguas muy turbulentas, Luis, demasiado turbulentas. Y en año electoral. Exacto, y en un año electoral. ¿Qué dicen? Que estas vacunas iban a ser utilizadas perversamente para comenzar a vacunar un día antes de las elecciones y la gente pensara, pero bueno, son especulaciones. Por lo pronto, una economía alicaída, unas vacunas que no llegan, un presidente contagiado y un presidente al que no le creemos. Finalmente, Luis Estrada, dime tu opinión. ¿Crees que esto sea una caja china? Pues el presidente intenta, pero me parece que eso cada vez es más difícil. Yo nunca he creído en las cortinas de humo, en las cajas chinas, nada, y menos en un entorno en el cual la información es pública, es tan fácil de revisar. Evidentemente hay sesgos de la gente. Quien está con el presidente todo se lo va a creer, quien no está con el presidente nada se lo va a creer. Entonces creo que más bien es un juego de ver dónde acaba la realidad a final de cuentas de qué lado, y creo que ahí es donde todo se revela, así que pues es cuestión de tiempo en algunos casos. De acuerdo. Luis Estrada Stafford, director de SPIN, Taller de Comunicación Política. En las redes podemos encontrar todas tus numeralias, todos los datos que acuciosamente ustedes recaban de las conferencias matutinas. Quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada y, como siempre, la gentileza y la confianza con este espacio. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a ti, Rodolfo, por la invitación. Un saludo a Aguascalientes. Gracias, Luis Estrada.